Voy a pedirles que abran sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 6. Hoy arrancamos el último capítulo de la carta de Pablo a Timoteo. Y hoy vamos a enfocarnos en los primeros dos versículos únicamente. En esos dos versículos continúa hablando acerca de las relaciones dentro de la familia de la fe y aún de relaciones de aquellos que son parte de la familia de la fe con los que están fuera de la familia de la fe. Y esta vez está dirigiéndose a aquellos que son esclavos. No estamos hablando de empleados, no estamos hablando de alguien que aplicó a un trabajo y que se ganó la plaza o que tiene un contrato. No, estamos hablando de aquellos que normalmente eran vendidos a un mercado para tareas específicas. Se dice que en aquel entonces, en el Imperio Romano, había entre 50 y 60 millones de esclavos. Y que para las ciudades grandes, es decir, como Roma, como Corinto, como Éfeso, la cantidad de los esclavos fácilmente podía ser un tercio de la población de esas ciudades. Entonces, pongámonos a pensar en una Tegucigalpa de, pongámosle 1,5 millones de habitantes. Estamos hablando de que si trajéramos aquello a nuestra época, a nuestro contexto, estaríamos hablando de una ciudad con 500,000 de esclavos. Para que lo pensemos un poquito en a quién le está escribiendo Pablo. No era extraño que en las casas hubieran barberos, o un barbero por lo menos. No era extraño que en la casa hubiera un cocinero sirviendo como esclavo, médico. No era extraño encontrarse personas que estaban sirviendo a otros, no por un sueldo, sino porque delante de la ley, estos otros les pertenecían. Porque estos esclavos eran un activo más, un utensilio más en sus casas. Ahora, la pregunta que surge es, ¿qué sucede cuando estos esclavos visitaban la iglesia? ¿Qué sucede cuando un amo venía a la fe? ¿Qué pasaba con esas relaciones? Y este pasaje nos damos cuenta que va a tocar algo que es central en esa comunidad, en esa iglesia, en esa ciudad. Recordemos que Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso. Una ciudad grande para aquella época. Ahora, cuando pensamos en esclavitud como una empresa humana, nosotros podríamos decir, bueno, sí, pero la esclavitud ya pasó hace mucho tiempo y lo más seguro ese pasaje ya no tiene nada que ver conmigo. Pero quiero decirle, familia, eso no es así. Este pasaje sí tiene mucho que ver con usted y conmigo y con nosotros hoy. En primer lugar, porque este pasaje, cuando vemos de lo que trata, no solo es el tema de la esclavitud, sino también del trabajo. En segundo lugar, porque podemos ver que aquí involucra relaciones sociales y la subordinación que hay entre algunas de esas relaciones. Y yo sé que cuando ya hablamos de subordinación son palabras que no nos gustan. Pero es que la subordinación es parte de cómo vivimos. No, pero es que aquí todos son todos por igual. No nos engañemos, familia. En el diseño de Dios no es así. Bastará con que empecemos hablando de padres e hijos y nos damos cuenta que hay una subordinación. Esposos y esposas, también amos y esclavos, autoridades y ciudadanos. Hay un sentido de orden y de subordinación en el diseño de Dios para su familia. Ancianos e iglesia, lo hemos visto en 1 Timoteo, para que no se me escape. Pero cuando hablamos del tema de subordinación, generalmente es algo que tiende a incomodarnos y a no gustarnos mucho. En especial cuando la parte subordinada soy yo.
No hay problema cuando yo soy el que tiene subordinados, pero cuando la parte subordinada soy yo, ay, ojalá que la Biblia no, ojalá que Josué no vaya a tocar ese pasaje. Pues hoy vamos a tocar solo esos 2 pasajes. Y por último, familia, porque hay ocasiones en que, si bien es cierto, la esclavitud en términos legales está abolida, pero en términos prácticos, muchas veces queremos seguir tratando a otros como si fueran nuestros esclavos. Y eso podemos hablarlo después, porque los versículos no van a tocarlo. Pero muchas veces tratamos a otros como esclavos. Con Aarón teníamos una conversación al respecto hace como 3 semanas, Aarón. Y yo estaba pensando es que sí es cierto. A veces a las empleadas las queremos tratar como nuestros esclavos. Y nomás quieren mostrar un poquito de libertad para poder decidir qué hacer con sus vidas. Y ya estamos buscando o llamando a alguien que nos dé el número de otra empleada. ¿Sí? Porque no nos gusta esa idea de que no van a hacer lo que yo quiero aún en los tiempos que son sus tiempos. Y a veces sucede lo mismo con vigilantes. A veces sucede lo mismo con empleados. Y a veces sucede lo mismo incluso con nuestros propios hijos. Que podemos querer tratarlos como si fueran nuestros esclavos. Así que, familia, no tengo el pasaje todavía listo, pero acompáñenme a leerlo. Siga la lectura en cuanto lo tenga. Dice así la escritura: todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto, porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Padre Celestial, te suplicamos, Señor, que en este tiempo nos concedas apegarnos a tu palabra, tanto para escucharla como para hablarla, Señor. Y que moldees nuestros pensamientos, que moldees nuestras actitudes, que moldees nuestro amor al prójimo, Señor. Particularmente aquellos que tú has puesto en autoridad sobre nosotros, Señor. Guíanos. Concédenos poder entender y aplicar esto a nuestras vidas y líbranos del error. En Cristo Jesús. Amén. Versículo 1. Vamos a dividir esto en 3 partes. El versículo 1 es Dios como nuestra motivación para actuar o trabajar, podríamos decir bien. Y voy a agregarle un poquito más. Los puritanos ponían títulos extensos en sus libros. A veces el título ni cabía en la portada. Aun cuando el superior no es creyente. Aun cuando el superior no es creyente, nuestra motivación debe ser Dios para trabajar bien. Eso sería versículo 1. La primera mitad del versículo 2. Amor, respeto y excelencia, en especial cuando el superior es creyente. Y la segunda mitad del versículo 2, un sentido de familia. Eso es lo que vamos a estar viendo. Así que versículo 1 empieza diciendo: todos los que estaban bajo yugo como esclavos. Como les decía, familia, no era extraño en aquel entonces encontrarse que dentro del patrimonio del hogar, dentro de los activos de un hogar, estaban los esclavos. Era parte, era algo que se compraba o se vendía. Era como un objeto dentro de aquella sociedad. En ocasiones estos esclavos eran prisioneros de guerra. En ocasiones estos esclavos eran personas que se endeudaban y como no tenían los medios para pagar esas deudas que adquirían, entonces se entregaban a sí mismos en esclavitud para pagar. Y esto, quiero decirles, esta era una manera legal, de hecho una manera bíblica de esclavitud.
en la cual cuando yo no puedo pagar aquello de lo que me adeudé, entonces pago sirviendo. Y es lo que podría llamarse como una servidumbre voluntaria con tal de honrar la deuda. Pero había otro tipo de esclavos, y eran aquellos que eran secuestrados. Aquellos que eran secuestrados y vendidos. Y tenemos ejemplos en la Escritura que conocemos. Podríamos mencionar uno. José, exactamente. José fue, en cierta forma, podemos decir, secuestrado por sus hermanos y vendido por sus hermanos. La Biblia condena este tipo de esclavitud. La Biblia condena la práctica del secuestro. Entonces, habían formas legales, no, voy a quitarle las comillas. Habían formas legales de esclavitud y habían formas en las que la esclavitud estaba condenada. Ahora, sin duda, pero había otro tipo de esclavo. Y era, si yo era esclavo en una casa y nacían hijos míos, estos hijos no nacían libres. Estos hijos también eran esclavos del amo de esa casa. Entonces habían varias formas en que una persona llegaba a ser esclavo. Ahora, imagínense estos creyentes, estos esclavos creyentes de la iglesia de Éfeso, y que de repente están leyendo otras cartas que se escribieron a otras iglesias y se encuentran con pasajes como Gálatas 3:28. Y en Gálatas 3:28 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Imagínense el conflicto que surge en estos esclavos, en especial si no hemos entendido cómo es la dinámica dentro de la familia de Dios. Y algunos de repente se sentirían tentados a insubordinarse y decir, no más, este hombre tiene que entender que soy su hermano, no me puede seguir tratando así. Pero eso lo vamos a ver en el versículo 2. Porque en el versículo 1 es una situación más dura todavía. Estamos hablando de que el Señor está llamando a los esclavos a trabajar bien, a honrar, es la palabra que usa ahí, a sus amos, aun cuando sus amos no son creyentes. Eso va en contra de lo que nosotros podríamos pensar. Eso es totalmente contrario a lo que normalmente sugeriríamos. Pero es justo lo que la Escritura está diciendo. No, pero yo no creo que esto sucedería con estos hombres. Estos hombres han de haber sido piadosos y han de haber entendido facilito. Es interesante, familia, si empezamos a querer decir esto, porque se lo escribió en la carta a los Efesios y ahora se lo está escribiendo a Timoteo también. Pareciera que había un problema claro de esta índole en esta iglesia, en lo cual había conflicto entre esclavos y amos por este tipo de situación. Pero no, yo no creo que suceda. Familia, sigue sucediendo en nuestros días, así con el mismo versículo. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni... Y hay lucha con eso. Ay, no, pero si somos iguales, hombres y mujeres, yo puedo ser pastora de la iglesia también. Pero lo cierto es que en la familia de la fe hay un orden no establecido democráticamente, sino un orden establecido por Dios. Y la familia de la fe ha de regirse por ese orden. Así que quiero decirles, sí había problemas. Lo más seguro había problemas. Lo más seguro, habían situaciones difíciles, pero Pablo les está diciendo, consideren a estos amos, aunque no sean creyentes, como dignos de todo honor. Cuando Pablo usa la palabra amo ahí, usa una palabra griega que la voy a usar porque la vamos a entender. Es la palabra despotes, o lo que nosotros llamaríamos un déspota. Estamos hablando de aquel
que se relaciona con su, no empleado, esclavo, despóticamente, que no necesariamente va a pedirle las cosas por favor. No, aquel que va a estar simple y sencillamente lanzando órdenes e instrucciones y a veces castigando nada más porque se siente mal. De hecho, la ley romana no ponía ningún tipo de tropiezo a cualquier tipo de medida que un déspotes o despotes quisiera, no pudiera, quisiera tomar contra su esclavo. Cualquier tipo de acción. Aún así, Pablo les dice, honre a su amo, trabaje bien para ellos. Y es interesante porque esta misma palabra honra es esa misma palabra honra que vimos anteriormente cuando Pablo estaba hablando a aquellas que son en verdad viudas. Es esa misma palabra honra que Pablo está hablando de los ancianos, esa honra que tenemos a los ancianos de la iglesia. Y ahora está usando esa misma palabra honra para los amos de los esclavos, aun cuando estos amos no son creyentes. Y Pablo está diciendo, trabaje bien para ellos, hónrelos. Pero Pablo no se queda solamente con la instrucción. Él provee una motivación y dice ahí, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Pensemos en esto, familia. Pensemos en el esclavo que de lunes a viernes es un insolente. Pensemos en este esclavo que de lunes a viernes está murmurando contra su amo. Pero resulta que el domingo a este esclavo le tocaba impartir la clase de escuela dominical para adultos. Y su amo llegaba ahí. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, familia, de lo que sucede ahí? ¿Se da cuenta de lo que este tipo de actitud provocaría en este hombre que está visitando la iglesia por primera vez? Y diciendo, ¿y este es el que está enseñando aquí? ¿Y este está enseñando 1 Timoteo 6, 1 y 2? Si toda la semana se la pasó quejándose, hablando de que en la fe él era libre ahora en Cristo Jesús. Y lo que esto generaría es vergüenza. Una mancha en el nombre de Cristo, una mancha en el nombre de Dios. Por un esclavo que no está dispuesto a honrar a su amo. Ah, no, pero es que eso a mí no me gusta. Es que es la familia de Dios, no es su familia. Cristo pagó por usted, usted le pertenece a Cristo. Dios pagó por usted con la sangre de su Hijo, usted le pertenece a este Dios. Nosotros somos los que estamos llegando a la casa de Dios, no Dios llegando a nuestra casa. Es Él el que dicta cómo su familia ha de funcionar, cómo su familia ha de actuar, cómo su familia ha de ser guiada. Y lo que Dios está diciendo es, honre a sus amos para que mi nombre no sea vituperado, para que mi nombre no sea manchado, no sea blasfemado, no sea puesto en vergüenza. Sométase a aquel a quien yo he puesto por autoridad, por superior sobre usted. Porque toda autoridad es puesta por Dios. Ah, no, pero el amo no. Ahí dice que sí. Ahí dice que sí. Un esclavo que no se somete, en esencia es un promotor de blasfemia. Y sucede lo mismo con nosotros hoy. Un empleado creyente que no se somete a su empleador no creyente es un promotor de blasfemia. Un hijo creyente que no honra a su padre no creyente es un promotor de blasfemia. Un ciudadano creyente
que no honra a sus autoridades no creyentes, es un promotor de blasfemia. ¿Cómo así? ¿Significa que el esclavo tenía que aguantárselas y no más? No, no se trata de aguantárselas. Se trata de entender que hay un gozo más grande que la libertad. Se trata de entender que hay un gozo más grande que defender mi comodidad, mi respeto y mis privilegios. Se trata de entender que encontramos nuestro gozo más grande no en la defensa de nuestro propio nombre, sino en honrar el nombre de nuestro Dios, familia. Ahí está nuestro gozo más grande. Y si no está ahí nuestro gozo más grande, tenemos un serio problema. Y muchas veces ese problema se llamará egolatría. Sí, un esclavo podía desear la libertad legítimamente. Legítimamente. De hecho, Pablo habla de esto en 1 Corintios 7. Que podía alcanzar esa libertad legítimamente, pero nunca a través de insubordinarse, nunca a través de la rebeldía, siempre motivado por el honrar a Dios. Familia, podemos decir, uy, no, pero es que usted no conoce a mi jefe. Dígaselo al esclavo, no me lo diga a mí. Dígaselo a este esclavo que podía morir en manos de su amo. Y no iba a haber gobierno que lo detuviera o que lo retuviera por hacer eso. Imagínese usted diciéndoselo a este esclavo que está ahí, golpeado por su amo. ¿A qué lo motivaría usted, hermano? ¿A rebelarse o a honrar a Dios? Hago estas preguntas con el propósito que nos examinemos a la luz de lo que la palabra está diciendo. ¿Estoy pensando de acuerdo a la palabra? Hace 1 o 2 semanas hablábamos de Isaías 53. Mis pensamientos y los pensamientos de Dios son distintos. Pero Dios me llama a abandonar mi manera de pensar y a buscar su manera de pensar. Vamos al versículo 2. Amor, respeto y excelencia, en especial cuando el superior es creyente. Dice así el pasaje. Y a los que tienen amos que son creyentes, que estos amos los dejen en libertad y no los vuelvan a molestar nunca más. No dice así, ¿verdad? Mire lo que dice ahí. Y a los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto, porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Está hablando de hermanos en la fe. Sí, está hablándole a este esclavo que de repente tenía a la par a su amo ahí adorando a Dios, pero que de repente su tendencia natural, igual que la nuestra, podía ser algo así como: este hombre dice que es creyente y me sigue teniendo como esclavo. ¿Qué tipo de creyente es este? Este hombre como que nunca ha leído la Biblia, nunca ha leído Gálatas, que no hay esclavo ni libre. De repente la tendencia era esa. No de balde, esta es la segunda vez que Pablo le toca el tema para esta iglesia. Pero Pablo dice, Dios dice, no les falten el respeto, son sus hermanos. Son sus hermanos. En vez de faltarles el respeto, sírvanles aún mejor. Eso es contrario a lo que normalmente pensamos, familia. Normalmente lo que pensamos es: no, este hombre es no creyente, este hombre no anda con cosas, a este hombre no, yo voy a hacer lo que dice porque si no me vota y ya estuvo. Hablando de nosotros como empleados hoy en día.
En aquel entonces era, no, este hombre me mata. Pero cuando de repente el amo se convierte, es así como que, bueno, este hombre ya se convirtió, ahora yo puedo relajarme. Ahora yo me la voy a pasar playa en el trabajo, porque mi jefe es creyente. Y entonces, como es creyente, no lo decimos, pero es como, ha de ser dundo, para usar palabras que Aarón usa. Como que cuando uno se hace creyente se hace lento, para seguir usando palabras que Aarón usa. No, mire lo que dice ahí, sírvale aún mejor. Dios nos sigue empujando a pensar de manera diferente, a dejar nuestra arrogancia de un lado. ¿Arrogancia? ¿Cuál arrogancia? Hay querer en ser libre. En querer ser libre, no. Pero cuando pensamos, ambos somos hijos de Dios, así que Él no tiene por qué darme órdenes. Eso es arrogancia, familia. Eso es arrogancia. Sería el mismo tipo de arrogancia que encontraríamos en hijos que dijeran, ahora mi papá es creyente, ahora yo no tengo por qué honrarlo ni por qué obedecerle. ¿Se da cuenta cómo no tendría ningún sentido? Pero a veces queremos torcer el sentido de la Escritura en nuestro corazón para nuestro, y ese sí lo voy a poner entre comillas, beneficio. Sería el mismo tipo de arrogancia de ciudadanos diciendo de su gobierno, cuando ellos sean creyentes, ellos tienen que tratarme como yo quiero. O esposas diciéndole al esposo, ahora que es creyente, yo no tengo que seguirle ni someterme a él, a su liderazgo. Eso no tiene sentido. Entonces, ¿por qué habríamos de esperar que suceda así cuando un jefe viene a la fe? Cuando el jefe de un creyente viene a la fe, ¿por qué he de darle un peor servicio? ¿Por qué no he de darle lo mejor? ¿Por qué no he de darle prioridad a la familia de la fe? Proveyendo primero para los de su propia casa, trayendo el principio un poco más amplio hacia la familia de la fe. ¿Por qué he de darle a la familia de la fe lo peor? Y Dios provee un argumento, una razón. Dice, ya que son creyentes y amados. Está diciendo, son tus hermanos. Son tus hermanos. Digámoslo así, son prójimos de primera línea, los que tienen más cerca. Sírvale con amor, sírvale con respeto, sírvale con excelencia. Y yo sé que al escuchar estos pasajes, a veces la tendencia en nuestro corazón, porque ya lo he escuchado en años anteriores, es querer acusar a Pablo y decir, ese Pablo, qué barbaridad. A los esclavos sí que les tira duro. Seguro él ha de haber tenido su propio esclavo, promovía la esclavitud. Recuerde que Pablo no está hablando por sí mismo. Está siendo guiado por el Espíritu Santo. Y si bien es cierto, el siguiente versículo no tiene que ver con los amos, pero es posible que los versículos 17 al 19 de este mismo capítulo, los amos entren en ese pasaje. Cuando vemos los otros pasajes, Efesios 6, Colosenses 3, Tito 2, las instrucciones no solo son para los esclavos, las instrucciones también son para los amos. Y en ningún momento está diciéndoles, no, es que ahora como ambos son creyentes, usted tiene que dejarlos libres. No, usted ya es libre en Cristo Jesús, pero no libre de su amo. Sirva bien a su amo, y si su amo es creyente, sírvale mejor aún. Pero esas han de haber sido ideas aisladas de Pablo. No, usted encuentra lo mismo en 1 Pedro capítulo 2. Ahora, lo que me llama la atención es el final del versículo 2. Y es que Pablo viene y le escribe a Timoteo y le dice, enseña y predica estos principios. ¿Qué principios? Pues todo eso que hemos estado viendo, las relaciones dentro de la familia de la fe.
Esas relaciones a veces fraternales, a veces paternales, a veces subordinadas. Y Pablo le está diciendo, no solamente le dice predica, le dice enseña y predica. Es la idea de insiste en estas cosas. Insiste en estas cosas, y claro que debe insistir, porque nuestro corazón va a luchar contra estas cosas. Pero entre más lucha nuestro corazón, más necesitamos volver a estos pasajes. Para terminar, familia, lo que hemos visto aquí en estos 2 versículos es un llamado al contentamiento, es un llamado al respeto, es un llamado al amor dirigido a personas, de personas esclavas a sus amos, aun y cuando estos no eran creyentes, a servirles bien, a honrarles. Un llamado a amar más el nombre de Dios que su propia comodidad. A amar más el nombre de Dios que el respeto de sus derechos. A amar más el nombre de Dios que la obtención de privilegios. Pero no solo es en el ámbito laboral, familia. Pensemos en las relaciones. En las relaciones de la sociedad en general y de la familia, y en particular de la familia cristiana. La fe ha de llevarnos a honrar a nuestra autoridad. Hijos, niños, quiero hablarle a ustedes en este momento. Dios ha puesto sobre ustedes papás. Y hay ocasiones que los hijos tienen papás que no son creyentes o que no actúan como creyentes. Pero su llamado es a honrar a sus papás. Hermanos, voy a usar las palabras que Pablo habrá usado en otros pasajes. Estas no son mis palabras, eso es lo que está ahí escrito. Usted quiere rechazar esto, no va a rechazar a Josué Pineda. Yo no me voy a ofender, pero el nombre de Dios iba a ser blasfemado. La rebeldía, la insurrección nunca se justifican para gozar de un poco más de libertad. Nunca se justifican. El promover la blasfemia contra el nombre de Dios nunca se justifica. Vamos a orar. Padre Celestial, ¿cuántas veces te fallamos, Señor? Porque queremos defender nuestras ideas, queremos defender nuestros caminos y olvidamos, Señor, que nos has llamado a abandonar nuestros pensamientos y nuestros caminos de impiedad e iniquidad para poder disfrutar de tus caminos y tus pensamientos que son mucho más altos, Señor. Padre, líbranos, Señor, de ser promotores de blasfemia contra tu nombre. Y concédenos, Señor, vivir en orden en tu casa, Señor, porque es tu casa. Concédenos, Señor, amarte a ti por encima de todas las cosas, sin que nada sea una excepción, Señor. Señor, no podemos solos, y lo sabes. Y por eso también queremos agradecerte, porque no nos dejas solos. Nos das tu palabra, nos das tu Santo Espíritu, tú mismo habitas en nosotros, Señor. Y nos pones en medio, Señor, de la familia de la fe, para apoyarnos mutuamente también. Concédenos, Señor, no ver con liviandad nuestro propio pecado y arrepentirnos para la honra de tu nombre y para el gozo de nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén y amén.